Ok, bueno. Bueno. Ya está grabando. ¿Me voy a apagar? No, nomás bájale todo. No, porque tú te distraes. No, ok. Ok. ¿Cuánto falta para iniciar? Bueno, jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chavos? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí. Sí, te escucho. Ay, perdón, chicos. ¿Qué cosa me dices? Pero los debo escuchar a ellos, ¿no? Hola, chicos, buenas noches. ¿Tienen activado su micrófono? Chicos. No tienen activado. Por favor, activen sus micrófonos. Chicos, por favor, activen sus micrófonos. Ok, Andrés. A ver. Buenas noches, ¿nos escuchan? Sí. Ok. Bueno, mira, aquí nada más tengo a 1, 2, 3, 4, 5 de ustedes. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok. Bueno, como les comenté por WhatsApp, debieron haber hecho un rectángulo de ciertas medidas y dividirlo ya sea 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Es decir, las cuadrículas deben ser iguales. No podemos hacer cuadrículas de 4x3, de 4x2, de 5x7. En los sistemas de tierras normalmente de acuerdo a la norma, nos indican que deben de ser del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, yo les pedí de favor que en esos rectángulos ustedes localizaran los nodos. Entonces, pues simplemente para hacer un recordatorio, un nodo es la unión de dos o más elementos eléctricos, en este caso cables. Entonces, cuando yo hablo de conexiones SS, me estoy refiriendo a que en ese rectángulo que ustedes hicieron, vamos a tender un conductor y puede empezar en cualquier parte, en la parte más ancha, en la parte más angosta, es decir, en cualquier parte del perímetro pueden. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es comenzar a tirar el conductor. Tenemos que tirar en todo el perímetro, ¿sí? Y donde encontremos, donde empezamos, hacemos la soldadura. Por esa razón, en su catálogo ven que tienen dos conductores unidos de punta a punta. Esa es una SS. Espero que todos tengan o hayan por lo menos
revisado su catálogo, por eso les di una semana para que lo pudieran leer. ¿De acuerdo? Ok, eso es con respecto a la soldadura S. Después tenemos las, como hacemos la división, tanto en forma horizontal como en vertical, los conductores que pegan con el perímetro son conectivo TA. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Hay algún inconveniente? Porque oigo demasiado ruido. Se oye demasiado ruido, chavos. ¿No se escucha? Aquí me dice Abner que no escucha. Ya se escucho. ¿Perdón? Ya se escucha. Ok. ¿Todos me escucharon cómo se hace la soldadura SS o no? No. Bueno, vuelvo a ¿Cómo prendo mi micrófono? con mucho cuidado, si no lo cierras. ¿Cómo prendes tu micrófono? Perdón. Si alguien tiene problemas con el micrófono, en la parte inferior de su pantalla encuentran el símbolo del micrófono y de video. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahí lo pueden abrir o lo pueden bloquear en el momento que ustedes quieran. Sí, ya. Sí, ¿Ya? gracias. Abner aparece en privado. Sí Dice está. que no escucha. No, es por eso. Sí, estoy. Ah, ok. Y Ramiro Uriel Carrasco dice que no escucha nada. Sergio también aparece en privado. Sí, ya todos tienen su micrófono. Sí. Pues nada más abran su micrófono para que todos escuchen, chavos. No, entonces, pero Ok. el micrófono es para que hable. ¿Ok? Sí. No. Entonces volvemos a repetir. Abner tiene su micrófono bloqueado. No importa, Y- no importa. Ellos se oyen. Ah, aunque ellos ok. tengan su micrófono. Ah, ok. Entonces les preguntaba, bueno, vamos a iniciar. Decía que hicieran unos rectángulos. Entonces, todo sistema de tierras lleva un cable perimetral, es decir, que se tiende en todo el perímetro de la nave y podemos empezar en cualquier parte de ella. Lo importante es que ese conductor debe ser de un solo tramo, no puede ir con diferentes uniones. La norma indica que solamente tiene que ser de un solo tramo el conductor. Entonces, lo puede entender en cualquier parte y en el momento que ustedes terminan, hacen la unión de esta manera, ¿sí? Y en su catálogo les marca SS, es una sola soldadura. Normalmente la soldadura, nosotros indicamos que se les debe agregar el 10%. Como en este caso es una sola soldadura, tengo que agregar 2 soldaduras. No puedo comprar el 10% de una soldadura, ¿de acuerdo? Eso es con respecto a la conexión SS. Posteriormente, dividieron su rectángulo en líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales y verticales, en el momento de tocar el perímetro, hacen una conexión TA, que la pueden observar en su catálogo. Sí, es una T. Entonces, se localiza, es decir, tenemos que cuantificar cuántas, por ejemplo, les dejé de 100 y de 50, que dividieran entre 5, ¿sí? Alguno de ustedes me envió y lo hizo de forma correcta. Lo único que omitió fue precisamente la soldadura SS y
las soldaduras GT y GY, que son para varillas Copperwell, ¿sí? Las GY, normalmente todo sistema de tierras debe llevar 4 registros. Y esos registros ustedes los ubican en la parte que quieran. Ahí lo importante es que esos registros, cuando ya se termina la construcción, deben tener acceso a ellos. Si no tienen acceso a ellos, pues no les va a servir de nada esos registros, ¿de acuerdo? Y las soldaduras GT son para las varillas restantes. Normalmente, si vamos a pensar que selecciono, por decir algo, 20 varillas, le resto 4 de los registros y me quedan 16. ¿Sí? ¿Cómo voy a distribuir las 20 varillas? Vamos a pensar ahorita en este momento en un rectángulo de 100, la parte más larga, por 50. Entonces mi perímetro es de 300, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es dividir 300 entre el número de electrodos y de esa manera obtenemos una longitud a la cual deben ir cada uno de los electrodos. Es decir, todos deben ir en el perímetro y a la misma distancia. A ver si se puede. Permítanme, chicos. Perdón. Puedes dibujar. Ah, ok. Perdón, chicos, estamos aprendiendo también. ¿Cómo lo borro? No le borras. Ah, está el borrador. borrador. ¿Okay? No. No, pues es que tienes que pasar. Ah, ok. ¿Vas a escribir? Ok. Vas a escribir. Si vas a dibujar, acá. Ah, ok. ¿Quieres cuadrado? No, es... Una cuadrícula. Bueno, es una cuadrícula. Dibújala. Un rectángulo. ¿Así? Sí. Ahí está. ¿Son 3? Divídelo entre... No, con 1. Okay. Ahora nada más hay que dividirlo en, por ejemplo, entre 3, para que sea más fácil y que lo entiendan ellos. ¿3? ¿Sí? Oh, espérame. Más para la derecha, más para la derecha. No, está bien, pero de abajo, jala. ¿Aquí? Ahí. Y ponles una en el centro, horizontal. Aquí una horizontal. En el centro, así horizontal. Por eso. Poco ven. ¿Sí ven la cuadrícula que está? Sí. Bueno, Sí. Sí, ok. sí, sí se ve. Decíamos, en todo el perímetro, que no lo tengo marcado, debemos de tender el conductor, ¿sí? Y la conexión que hagamos, donde se unan, va a ser una conexión SS. En cualquier lado, puede ser, en cualquier lado. Entonces, aquí, por ejemplo, para ponerle puntos, mira, bueno, aquí, donde estoy marcando, aquí tengo una TA, 2 TA, y 2 de acá del frente, 4, y 2 de la horizontal, 6. Tengo 6 soldaduras TA. Vamos a pensar que el cable que yo calculé fue... Amigos míos, creíamos que estamos muertos. No se preocupen, muchachos. Vivimos en Los Ángeles. Dentro de 8 semanas el premio lo he injertado. Que A bloquee. ver, chavos.
¿Les interesa o no les interesa? Si no les interesa, pues traten de hacerlo como mejor lo entiendan, chavos. Uno trata de ayudarlos de la mejor manera posible. Si no están en la mejor disposición de hacerlo, pues díganmelo y no perdemos el tiempo. Yo me dedico a hacer otras cosas y ustedes también. Así es que, por favor, díganme si continuamos o no. Sí, profe. Sí, profe, hay que continuar, no hay problema. Bueno, ¿están viendo la cuadrícula que hice? Con dos Sí. verticales y una horizontal. Sí. Bueno, entonces vuelvo a repetir, el perímetro que no lo marqué, ¿verdad? Hagan de cuenta que esta es la superficie de la nave donde vamos a instalar todo el equipo. Entonces, esa nave debe tener un sistema de tierras. Lógicamente debemos calcular la longitud, debemos calcular el calibre, y una vez que calculamos la longitud y el calibre, procedemos a distribuir. Entonces les decía yo hace un momento, vamos a pensar, ahorita lo que me interesa es que ustedes aprendan a manejar el catálogo. En otras sesiones que hagamos, ya vamos a hacer cálculos, pero ahorita lo que me interesa es que aprendan a manejar el catálogo, porque no tiene caso que hagamos cálculos si no saben seleccionar los diferentes tipos de conexiones y moldes que vamos a utilizar para construir esta malla. ¿Ok? Entonces, vuelvo a hacer hincapié. Yo debo de tirar un conductor en todo el perímetro, en todo el perímetro, y puedo hacer aquí la soldadura, aquí. Es decir, donde inicio, ahí tengo que terminar. Es decir, puedes iniciar en cualquier parte. Entonces, donde yo haga la conexión del cable perimetral, ahí va a ser una conexión SS. ¿De acuerdo? Posteriormente, vamos a hacer las conexiones TA. Para el ejemplo que estoy presentando aquí, tengo 6 conexiones TA, ¿sí? Que son donde conectan los cables verticales, en la parte superior y en la parte inferior tengo 4, y 2 del horizontal tengo 6. Entonces, debo agregarle el 10%. Entonces, serían 7 conexiones. A partir de 5, a partir de 0.5, tengo que agregar otra soldadura. ¿Sí? Entonces, tendré yo 6 conexiones TA. Pueden ir anotando. En este caso, para este ejemplo que estamos haciendo, serían 2 conexiones tipo SS, 7 conexiones tipo TA, con conductor 3 ceros. Ahorita lo estamos indicando así porque no lo hemos calculado. Simplemente lo vamos para que ustedes sepan utilizar sus catálogos. Sí, vamos a pensar, es 3 ceros. Por favor, busquen en su catálogo, ¿verdad? Una conexión TA y un cable 3 ceros. Recuerden que los sistemas de tierras, el cable de la malla es igual. Es decir, todos los conductores, tanto el perimetral como las verticales, de acuerdo al dibujo que estamos haciendo, como los horizontales, todos son del mismo calibre. Entonces, por lo tanto, en su catálogo van a ver, ¿verdad? Yo aquí también lo tengo a la mano. Van a ver en la hoja 1.4, ¿sí? Tenemos 3 tipos de conexiones que me indica la G, la PG. Búsquenlo en el catálogo, por favor. Me indica el TA, me indica la PC. Para este caso que estamos trabajando, voy a utilizar la TA. Y en ese mismo catálogo van a encontrar tablas. Sí, como estamos hablando de conductor 3 ceros, la tabla que está en donde están las figuras de soldadura no me sirven. Me tengo que ir a la tabla que sería la hoja 1.5. ¿Sí me están siguiendo o no? Sí.
Ok. Sí, profe. Entonces, en esa tabla, la primera de la 1.5, viene, dice calibre del cable de paso, 3 ceros, y buscan otro 3 ceros, que sería el que está en la parte superior. Va a decir, va de 3 ceros a 3 ceros. Y me desplazo en forma horizontal y ahí veo el número de catálogo. El número de catálogo me indica es un TAC-2L2L. Si quieren lo pueden ir anotando para que ustedes después lo busquen. Si no me están siguiendo, si no tienen la oportunidad de seguirlo en su catálogo. Y la soldadura o carga es de 115. Con esa soldadura efectuamos ese tipo de conexión como el que está en la figura TA. Disculpen, ¿qué página es? La 1.5. Sí. Profe, Ok, gracias. profe, tengo una pregunta. ¿Por qué dijo que eran 7 conexiones tipo TA y no 6? Porque debemos agregarle el 10% y el 10% de 6 es 0.6. A partir de 0.5 tenemos que agregarle como si fuera una soldadura completa. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, ¿sí están observando su catálogo donde dice 3 ceros, 3 ceros? Sí. En caso que no tengan la oportunidad de manejarlo, anoten lo que yo ahorita les estoy comentando y ya con tiempo ustedes revisan su catálogo y verifican. Por eso estoy dando la página, la 1.5, que es donde está la tabla para la conexión TA. Sí, profe. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda que haya? Todo bien. ¿No? ¿No? No, profe, todo bien. Ok. Entonces ahora vamos con la soldadura XB. En su catálogo, ahorita les digo en qué hoja. La XB está en la hoja 1.6. Y ahí tienen dos tipos de soldadura. ¿Por qué tenemos que utilizar la XB? Porque el conductor en un sistema de tierras, entre menos lo corte, menos posibilidad de falla tienes. Entonces, la XB, si tú observas la figura, va encima del cable, pasa encima del otro cable. El otro, el XA, tendrías que cortar, por ejemplo, en este caso que estamos haciendo, tendrías que hacer divisiones o hacer cortes de cable de 25 metros y 25 metros para posteriormente unir, pero eso te ocasiona posibles fallas si no queda bien hecha la soldadura. Por esa razón, el cable que viene vertical debe pasar encima del cable horizontal, como te lo muestra la figura XB. No sé si la ven en su catálogo. Sí. ¿Sí? Sí. No, pues aquí te la... Sí, sí se puede ver. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Para este caso, lo estamos haciendo muy sencillo para que sea, en este caso tenemos nada más 2 soldaduras tipo XB. Por lo tanto, tengo que, para este caso particular, tengo que considerar 3 soldaduras tipo XB. Y mi conductor, ¿verdad? Igual se le agrega el 3% a las XB. ¿Perdón? Igual, de igual forma se le agrega el 10% El a las 10%, pero como te da, como son 2 soldaduras, te va a dar 0.2. Pero para fines prácticos se le agrega una completa. Serían 3 piezas de soldadura, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la hoja 1.7. Ahí es donde tengo la tabla con calibres desde 3 ceros hasta 500. En la parte superior tengo 3 ceros con 3 ceros, y ahí tengo los 2 tipos de soldadura. La primera columna es tipo XA y la segunda es tipo XB. Mira, se los enseño, se los muestro. No sé si lo ven. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. entonces es 3 ceros a 3 ceros
Entonces, en donde dice tipo XB, el número de catálogo va a ser XBM-2L2L y la carga o soldadura va a ser de 250. ¿Sí? Esa es la soldadura. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok. Creo que Vamos a hacer ahora, vamos a dibujar. Aquí tengo el sistema de tierras en forma perpendicular. Ahora voy a poner de planta. Es decir, nomás van a ver una raya. ¿Sí? Profe, Sí, dime. una duda. Mencionó que se debían de poner 2 conexiones SS, pero no solo Bueno, es una. sí, nomás es una, pero la otra, recuerda que si la persona que hace las soldaduras no prepara, para poder hacer una soldadura debe estar perfectamente libre de polvo, de tierra. Por eso en el catálogo al final vienen todos los aditamentos que debes utilizar para hacer la preparación. ¿Sí? Entonces, perfectamente limpio el conductor. Si la persona que hace la soldadura no hace la limpieza en forma correcta y adecuada, va a realizar una soldadura que no va a pasar control de calidad. Entonces, pues no te vas a regresar hasta donde tengas que comprarla por una soldadura. Por esa razón se agregan otra. Ok. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ustedes, no sé si observen, donde hicimos la cuadrícula, abajo hay una raya gris. Ajá. Ah, sí. Bueno, vamos a Sí, pensar profe. que ese es mi sistema de tierras, visto de perfil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le voy a dibujar los electrodos, ¿sí? Dibujar. No me marca. Vertical. ¿En dónde? Ahí, en parte, no, en la raya. En esta raya que está. Ah, ¿ya no está? ¿Horizontal? No, vertical. No, larga pues. Ah. Es la más larga de... Ahí así. Ok, ahora es otra acá. Con cualquier parte. Pero bórrala. ¿Seguro? Sí. Entonces, dos rayas juntas. Ahí. Juntas, separadas. No, separadas. Más separadas. Más separadas. Espérame. Ahí. Recórtalas. Ahí. Queden con paralelas. Ahí está. Entonces, observen, me faltan las soldaduras GT y GY. Las GT, vamos a pensar que calculamos, ¿verdad? 20 varillas que vamos a colocar alrededor del perímetro, 20 varillas, ¿sí? Y decíamos, como tengo 100, 300, sería entre 20, la cantidad que les dé. Entonces, la separación de las varillas o la conexión GT y la GY, todas van a ser uniformes alrededor del perímetro. Entonces, donde la que tengo en la parte izquierda, hagan de cuenta que es una conexión GY,
Digo, perdón, GT. ¿Sí? Es decir, los sistemas de tierras normalmente van enterrados en donde está, sería nuestra nave. La norma me indica que como mínimo deben ser 50 centímetros, ¿sí? Pero esa longitud puede variar. Dice, se está quedando. Tenemos 10 minutos tenemos, chavos. Esperemos que en 10 minutos podamos explicarles las dos conexiones. Ok, está bien. Si gustan, mañana podemos a la misma hora, si gustan, continuar. ¿O ustedes qué hora? O se ponen de acuerdo. ¿Qué les parece si ustedes se ponen de acuerdo y nada más me notifican? Sí, profe. Que esté consensado entre ustedes. ¿Sale? ¿Esta hora está bien? Sí, profe. O a esta hora, pues lo hacemos a la misma hora. Ahora sí, Está bien. me confirman. Sí, está bien, ¿Sí? A esta hora está bien. Igual ahí Hasta lo ahora. platicamos por Ok, WhatsApp. Sí, está Sí, bien. por WhatsApp, si quieres, nos ponemos de acuerdo bien. ok. Entonces les decía que la raya que está en el lado izquierdo, que está vertical, si tenemos 20 electrodos, calculamos o seleccionamos 20 electrodos, yo voy a seleccionar 4 para registros. ¿Sí? Ok. Ponme en medio de esta otra raya. En medio de la... No, en el medio, no. Vertical. Con la misma profundidad de aquí. ¿Sí? Entonces, con la izquierda. La de la izquierda sería una conexión de varilla de 5 octavos a cable 3 ceros. Esa sería la GT. Entonces, ahorita les marco la hoja donde está la GT. Es la hoja 2.4. Está la soldadura de una varilla en forma que pasa por el conductor en la corona de la varilla y se hizo la soldadura. Entonces, ahí mismo busco 5 octavos en la tabla, como les marqué en el correo o por WhatsApp. Ustedes van a encontrar en el catálogo 4 tipos de varillas: de media, 5 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada. Para la materia que estamos cursando, todas deben ser de 5 octavos. Solamente para subestaciones de potencia podemos utilizar 3 cuartos y 1 pulgada. Pero eso va a depender de otras condiciones que no son las nuestras. ¿No? Entonces, Profe, a ver, la tabla profe, todas. 2.5 dice 5 octavos, que es la varilla, y busco el cable 3 ceros, ¿sí? Y aquí, ojo, porque la primera columna me dice 14.3 sería para varilla de media, y si me voy más a la derecha, dice 16 milímetros, que equivale a 5 octavos. Entonces, esa es la que tomaría yo. Entonces, sería mi número de catálogo sería GTC-312L con una soldadura de 115. Y serían 5 soldaduras. ¿Por qué? Porque son 4 registros más el 10%, serían 5 soldaduras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, todas las de abajo son tipo GT, ¿verdad? Las que están pegadas, haz de cuenta que la raya gris, haz de cuenta que es el conductor del sistema de tierras. Ah, ok. Sí, lo que Les dije tomamos que iba era a 5 estar... octavos, ¿verdad? ¿Perdón? Lo que tomamos era 5 octavos, ¿verdad? La El varilla, diámetro. sí. La tabla ok. te dice 5 octavos. Y más abajo, Ah, ya. la otra tabla dice 3 cuartos y 1 pulgada. ¿Sí? Entonces Sí. aquí, ojo, vuelvo a repetir. La varilla de la izquierda es una conexión GT.
Y donde tengo dos rayitas y la tercera en medio, que es la varilla, ahí va a ser una conexión GY. ¿Por qué pongo esas dos rayitas? Esas dos rayitas me representan el registro y todos los registros eléctricos no llevan fondo por norma. ¿Por qué? Porque en caso de que llegara a negarse, es agua que queda almacenada en los registros, por capilaridad se debe de irse filtrando. Lo que se hace en estos registros es poner capas de 30 centímetros de arena, de grava, y así sucesivamente, y la última capa va a quedar de grava de 30 centímetros, para que cuando nosotros entremos al registro, la grava representa mucha resistencia. Y esos registros me permiten hacer las mediciones de los parámetros de diseño de mi sistema de tierras. No sé si me expliqué o no. Profe. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. entonces les pido de favor, con lo que acabamos de hacer, con este ejemplo tan simple, hagan ustedes la selección de los rectángulos que quieran, con la finalidad de que aprendan indiquen todos los nodos y posteriormente van seleccionando el número de soldaduras con el 10%, marcando, inclusive le pone el dibujo, ¿sí? Si el dibujo, si es una SS, ponen esto, ¿sí? Si es una TA, ponen esto. Ok. Es una XB, ¿verdad? Sería así. ¿Ok? Es decir, vayan acompañando la figura con la soldadura para que se vayan familiarizando. ¿Ok? Sí. Me interesa que manejen los catálogos para seleccionar los diferentes tipos de soldadura. Entonces, tenemos 3 minutitos. No sé si tengan alguna pregunta o algo. O mañana lo aclaramos, como ustedes gusten. Sí, profe, Dos. en el caso de las soldaduras, cuando es el 10%, entonces no importa que sobresalga, aunque sea un punto 2, Aunque sea punto punto 3. 1, tú tienes que agregar una soldadura. Ok. Sí, bueno, para el caso, en este caso de normalmente el perimetral, pues siempre va a ser una soldadura. Entonces tú debes de cuantificar 2 por las razones que expliqué hace un momento. Pero todas las demás les debes agregar siempre el 10%, ¿no? Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, del sistema de tierras, las dos chiquitas son GY y las dos grandotas son GT. No, donde tienen las 2 rayitas, Dice grabando. representa el registro y tiene la varilla en medio. Sí. Esa es una GY. Observa, ve tu catálogo. Ve tu Sí. catálogo. Ahorita te lo muestro. Ahí está, mira. No sé si lo alcanza a ver. Sí. Ahí se ve el conductor y la varilla. No hay razón para el código. ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Y el GT, observa, es el que está en la parte de atrás. ¿Sí? Nomás está el conductor y la varilla circular. Estoy ocupada. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, me interesa, hagan ustedes ejercicios, háganlos. ¿Y cuánto tenemos de? ¿Tienen el gráfico? Pues se los mandamos a todos. Este que está aquí. Pero ya lo va a ver. Entonces observen, en la parte vertical del lado izquierdo Ajá. Sí, tenemos profe. la resistencia y en la parte inferior tenemos un número de electrodos. Mañana cuantificamos el número de electrodos, nada más para que vean cómo se utiliza esta gráfica.
¿Sale? profe. Sí, profe. Bueno, sale pues, entonces estamos pendientes para mañana, a la misma hora, de acuerdo con lo que acaban de decir ustedes. Está bien. ¿Sale? Eh, Órale, pues, ahí estamos en contacto. Gracias. Buenas noches, chavos. Nos vemos, profe. Buenas noches, profe. Nos vemos. Hasta luego. Noches.